iglesia. Él tiene el poder para romper. Yo quiero escuchar a la iglesia. Quiero escuchar a la iglesia. Recibo mi milagro. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder. Él tiene. Vamos, levanta tu voz. Cántalo y créelo. Recibo mi. Eso, mi Padre. Una vez más, recibo mi milagro. Él tiene el poder para romper las cadenas. Todos juntos dice, recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Vamos, decláralo. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Y ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Decláralo, decláralo. Ante la presencia del Padre, Los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, Los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Todo vuelve a nacer. Que no te importe nada en esta mañana, que no sea la presencia de Dios, que no sea la administración del Espíritu Santo. Ahora prepara tu corazón para continuar con este servicio. Vamos, levanta tus manos, adóralo. Sabes, Dios viene sobre nosotros, sobre tu pregunta. Hay una respuesta en esta mañana. Que no te preocupes, dice el Señor. No te preocupes, yo soy tu proveedor. No te preocupes, yo soy tu proveedor. Sé sano, sé libre de preocupaciones. Abre tu espíritu, abre tu mente, abre todo tu ser. Sé íntegro para Dios. Y Él responde. Oh, ahora solamente di, recibo mi milagro. Solamente di, recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder. Él tiene el poder para romper las cadenas. Dilo, recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Adora a Dios ahí, hermano. Adora a Dios y créele a Dios. Créele a Dios. Aleluya.
por amarnos como nos amas, por prolongar tu misericordia, Señor, oh Dios, porque nueva es cada mañana, Señor, oh Dios. Nueva es cada mañana, Señor, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre aquellos, Señor, oh Dios, que invocan tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento mi hermano, mi hermana, pero adora a Dios siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este nuevo inicio de semana y de mes. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios y estamos agradecidos con el Señor por todo lo bueno, por todo lo grande y maravilloso que Él hace con cada uno de nosotros, que hace en nuestras familias, en nuestros hogares. Damos gracias a Dios. Quiero decirles algo, hermanos, algo que mientras alabábamos al Señor ahora con los cantos, bendito sea el Señor, de Arde el Fuego y esas canciones tan hermosas, sí, pero el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón, porque Él arde en un corazón que lo desea. Él arde en un corazón que se acerca a ti. ¿Y sabe qué palabra vino y me quebrantó? ¿Sabe qué palabra vino? Dura es esta palabra. Dura la palabra, hermanos. La palabra no es muy linda, pero es dura a la vez. Es dura a la vez. Y dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y cuando el Señor le dijo eso a los discípulos, les estaba hablando de la necesidad de comer su cuerpo y de beber su sangre. Ellos lo tomaban tan literalmente así, ¿verdad? Y entonces seguro decían, ¿acaso que somos carnívoros para comer carne, verdad? De un humano. Bendito sea el Señor. Pero el Señor le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece y yo en él, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Bendito sea el Señor. Y este es el pan, hablando de sí mismo, es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo ahí, pero dice que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la quiere oír? Bendito sea el Señor. Y el Señor, la respuesta, ustedes la conocen, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se quieren ir ustedes también? Bendito sea el nombre del Señor. Y esas palabras, hermanos, yo no sé si a usted le confronta o no, pero son palabras muy confrontativas para cada uno de nosotros. Porque primeramente miramos para adentro antes de mirar al que tenemos al lado o antes de pensar en alguien que tal vez hoy no esté aquí, pero mejor miremos dentro, interioricemos la palabra, hermanos, porque la palabra es dura y siempre, yo siempre lo voy a decir, siempre que usted adore al Señor, siempre que usted alabe al Señor, hágalo con su corazón, pero también con su entendimiento. Ofrézcale al Señor un sacrificio digno de Él, porque a veces no meditamos, y yo no critico, no, me alegro mucho de esa canción y sé que así, pero qué bueno es cuando usted dice, Señor, que arda tu fuego hoy, y usted sabe que usted desea y anhela aquello, pero qué triste es cuando que arda tu fuego hoy y estoy tal vez en otra cosa, y eso duele, hermanos, eso duele y asusta, porque somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, que costamos la sangre de Cristo, que si bien a nosotros no nos costó, bendito sea el Señor, pero a Él le costó y pagó un precio muy alto por usted y por mí, y usted y yo somos deudores de Él,
Y estamos en un tiempo, hermanos, que es un tiempo tan lindo cuando usted viene a la casa de Dios, poder unirse con el pueblo de Dios y levantar sus manos a Él, libre de todo, y decirle, Señor, aquí estoy. Y si hay algo en mí, ¿verdad? Pues todo tiene que irse en el nombre de Jesús y preparar nuestro corazón desde que estamos en nuestra casa para venir aquí a la casa de Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú hables hoy a mi vida, que tú hables hoy a mi corazón, porque mi corazón está dispuesto. Mi carne tal vez no tanto, pero mi corazón yo quiero disponerlo para que la palabra haya asidero en mí. Y antes de recoger la ofrenda y antes de darles gracias, porque siempre me gusta darles gracias a todos los hermanos que siembran en esta obra, porque saben que también en esta obra lo que se siembra, usted lo puede mirar y puede ver realmente en lo que se invierte. Así que muchas gracias a todos los que generosamente siembran siempre y que no andan cuestionando ni nada, sino siembran en fe y siembran con agradecimiento, sabiendo que damos al Señor, bendito sea el Señor, y que todo le pertenece a Él. Así que, ¿qué les parece, hermanos? Si usted ahí donde usted está, antes de que se vaya, oramos un momentito, usted cierra los ojos ahí y le decimos al Señor, Señor, estamos aquí, antes de ofrendar, Padre, antes de ofrendar al Señor, queremos presentarnos tal y cual somos, porque tú nos conoces. Tú conoces qué hay dentro, Señor. Tú conoces que a veces, Señor, vienen pensamientos, Señor, que nos distraen, vienen cosas, Señor, oh Dios, que no nos dejan inquirir del lleno en tu presencia, Padre. Y por eso en esta mañana, Señor, como hijos e hijas tuyas, como que tú nos llamaste, Señor, venimos, Señor, y nos presentamos delante de ti pidiéndote, Señor, que tú, con autoridad que tú nos has dado, Señor, nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, reprendamos, Señor, todo espíritu de estupor que quiera venir a perturbar, Señor, para que yo pueda ver, para que yo pueda escuchar, para que yo pueda asirme de la palabra, Señor, y tu palabra pueda dar el fruto que yo necesito que dé en mi vida, Señor, oh Dios. Porque yo necesito permanecer en ti, necesito, Señor, oh Dios, que tu palabra permanezca en mí, Señor, porque tu palabra es la lámpara que despeja mi camino, tu palabra es la lámpara para cuando vienen los tiempos de oscuridad, Señor, yo pueda brillar en medio de esa oscuridad, Señor, esa palabra que mora en mí, Señor, sea la antorcha, Señor, que alumbre mi camino y aquel que tengo a mi lado, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana, en este inicio de semana, y presentamos y tomamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo delante de tu presencia con acción de gracias, porque de tu mano lo recibimos y de tu mano damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú bendigas, Señor, al dador alegre, que tú bendiga las familias aquí representadas, que tú bendiga las finanzas de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas, Señor, y las finanzas de tu obra. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, hermana Mari. Damos gracias a Dios, hermanos. Quiero recordarles, mientras las hermanas pasan, que este jueves es el último jueves que tenemos de mujeres, de reunión de mujeres. Y así que yo espero que usted venga este jueves. Venga este jueves. Yo sé que algo va a ocurrir en este lugar. Y yo sé que Dios tiene cosas buenas para usted, mujer, para mí, que soy mujer. Dios tiene siempre cosas buenas. Él quiere sorprendernos de alguna manera. Y qué bueno es que usted y yo podamos terminar este último día, bueno, este último día no del año, porque no estamos al fin de año, pero sí de las reuniones que tenemos generalmente por acá, para que usted y yo vengamos y agradezcamos al Señor todo lo bueno, lo grande, lo maravilloso que Él ha hecho con nosotros, y también que vengamos con un corazón abierto para lo que el Señor quiere darnos. ¿Les parece? Así que yo las invito a todas, y si usted ve que alguna hermana no está por aquí, pero se la encuentra por allá o tiene cómo comunicarse, pues
también háblele, invítele y motívele también. Yo quisiera que esta iglesia se llene de mujeres y que con visión, con misión, bendito sea el Señor, y que esta iglesia, las mujeres, tengamos un cimiento para edificar nuestra casa, para edificar también junto con nuestro cónyuge, bendito sea el Señor, que son los sacerdotes también, que podamos edificar juntos para el reino de los cielos. Es tiempo, hermanos, de cuidar nuestra arca, es tiempo de cuidarnos, bendito sea el Señor, y de echar para adentro, hermanos, de meternos, de sumergirnos más en la palabra y de que usted y yo tengamos un cimiento firme realmente en lo que creemos, porque no podemos claudicar en dos pensamientos ni hacer lo que hace, ¿verdad?, la gente. Voy a donde va Vicente. Bendito sea el Señor. Gracias. Dios los bendiga a todos, a todas. La semana pasada comenzamos a mirar la enseñanza sobre eventos del porvenir. Los que no estuvieron, bueno, les recomiendo que lo repasen está grabado en YouTube, en Iglesia Cristiana Camino a la Libertad. Y habíamos dicho de que es muy importante el método de interpretación a la hora de llegar a una conclusión con respecto a un tema o un pasaje bíblico. Dentro del método de interpretación que regularmente uso como pastor es el gramático histórico, porque establece la interpretación sobre hechos. Se establecen los objetivos en la gramática, en la lógica, en la etimología, en las palabras, en la historia, en la geografía, en la arqueología, en la teología. Y no en suposiciones o en que, es que a mí me parece. No, la verdad que lo que a mí me parezca no importa. Es qué dice la palabra, qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decirle a la iglesia. Porque no se trata de decir palabras muy floreadas como para aparentar que sé mucho, sino lo que el Espíritu Santo quiso decirle a la iglesia, recordando que cuando el Espíritu Santo le habló a la iglesia, el 97, 98% de los cristianos no sabían leer ni escribir. Entonces, ellos entendían perfectamente lo que la palabra le estaba diciendo. La semana pasada estuvimos hablando sobre las dispensaciones también un poco, y hablamos sobre la dispensación de la inocencia, la conciencia, del gobierno humano, de la promesa y la ley, y sobre la ley. Ahora nos toca hablar sobre la gracia, la dispensación de la gracia. Es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, que comenzó con la venida de Cristo allá. Se puede decir que la iglesia inicia en Pentecostés y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Sí, ese tiempo que nos ha tocado vivir se conoce como la dispensación de la gracia. ¿Qué entendemos por la dispensación de la gracia? De hecho, tenemos que decir que es ese tiempo transcurrido. ¿De dónde a dónde? Del sacrificio de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Hay particularidades en la dispensación de la gracia. Yo ya me introduje y sigo con el tema. Dice la palabra en Mateo 26, 17 al 29. Mateo 26, del 17 al 29. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo: id a la ciudad
a cierto hombre y decirle, el maestro dice así, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, Señor, le dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, tenemos que entender que el pacto de la gracia es un pacto de sangre. No es un pacto hecho por el derramamiento de un macho cabrío, ni de un toro, ni de una vaca, ni de un palomino, sino la sangre preciosa, inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene como base el sacrificio de Cristo como cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento o figuras que se nos dieron en el Antiguo Testamento que eran como sombras de lo que habría de venir. Todo aquello que estaban en los sacrificios levíticos, todas aquellas cosas del tabernáculo, los muebles del tabernáculo, el altar del sacrificio, lo que se ponía sobre el altar del sacrificio, el altar del incienso, todas esas cosas son figuras que señalan a la persona de Cristo. En la persona de Cristo tuvo cumplimiento. Entonces, ya nosotros no necesitamos agarrar un buey y partirlo en dos, porque ya el Señor no pide esos sacrificios ni recibe esos sacrificios, más bien dice, preséntense en ustedes mismos a Dios como sacrificios vivos, agradables a Él. Digamos, tenemos que presentarnos a Dios nosotros mismos, porque el sacrificio de Cristo ya fue ofrecido una vez y para siempre. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia a todos de todo pecado. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, eso tal vez usted no lo haya escuchado anteriormente, o tal vez sí, pero el sacrificio de Cristo es el justo pago de la demanda de la justicia de Dios por el pecado del hombre. Pero lo que quiero decirles es que tal vez no han escuchado que ese sacrificio alcanza desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que viva en esta tierra, porque nadie podrá justificarse por sus propias obras delante de Dios. O sea, ese sacrificio, digamos, es retroactivo a los santos del Antiguo Testamento que murieron esperando en el Mesías prometido. Pues el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y esos santos, israelitas o no israelitas, porque Israel era el pueblo del Señor, pero había gente no israelita que también era temerosa de Dios, que conocía a Dios.
y que conocían las promesas de Dios y que esperaban en el Mesías prometido. Porque desde Adán, un día cuando Dios sacó a Adán del huerto, le dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente, le dijo a la mujer, ¿recuerdan? Y le dijo, ella herirá el calcañar de tu simiente, pero la simiente tuya le aplastará la cabeza a la serpiente. Sí, estaba profetizando, digamos que de la simiente del hombre se levantaría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que es un tipo de Satanás. Al nombre del Señor sea la gloria. Cristo triunfó sobre el enemigo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Ahora, durante la gracia, Dios iba a levantar un pueblo distinto al que había levantado en el Antiguo Testamento. Los tratos en el Antiguo Testamento, ¿con quién eran? Específicamente, ¿con quién? Con Israel. Pero ahora va a levantar un pueblo diferente. ¿A quién? Una iglesia que va a ser principalmente gentil. No que un judío no pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Sí puede, sí, pero se convierte en iglesia. Ya no va a venir a Dios como el pueblo de Israel, sino como iglesia. Porque uno es el trato de Dios con Israel, otro es el trato de Dios con la iglesia. Las promesas de Dios a Israel eran promesas de una tierra acá abajo, de una tierra, eran promesas temporales, pero las promesas a la iglesia son eternas y son celestiales. Son diferentes pactos. Y son diferentes pactos porque la revelación de la palabra comenzó de una manera pequeña y fue en aumento, en aumento, en aumento, hasta que terminó de ser dada toda la revelación de la palabra, ya concluyendo con el libro de Apocalipsis. O sea, en este momento ya no hay más revelación de la palabra. Ya la palabra que fue dada, no se nos va a dar más. Ahora, no digo que Dios no puede tratar conmigo, que no digo que Dios no me puede dar una palabra a mí personal, pero ya no va a ser para la iglesia, va a ser para el individuo. O sea, esa palabra nos sirve para establecer doctrina sobre la iglesia. La doctrina de la iglesia ya fue dada, ya fue establecida y nadie le puede poner y nadie le debería de quitar. Gloria al nombre del Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es lo que se conoce como sana doctrina. Cuando usted escucha a alguien hablar de sana doctrina, estamos hablando acerca de la palabra tal como nos fue dada, sin quitarle ni añadirle, bendito el nombre del Señor, tal como nos fue dada. Gloria al nombre del Señor. Entonces, continuando, tengo que decir que durante la gracia, Dios iba a levantar un pueblo diferente, extraído de toda nación, tribu y lengua, justificado por la fe, no por las obras. Justificado por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y era un pueblo llamado a predicar buenas nuevas. ¿Llamado a qué? A predicar las buenas nuevas. La pregunta es, ¿somos ese pueblo? Sí, pastor, yo soy ese pueblo que he creído en el sacrificio de Cristo y soy salvo por la fe, no por las obras. Y está predicando las buenas nuevas. Lo dejé ahí picando, ¿verdad? Está predicando las buenas nuevas. Porque el predicar las buenas nuevas es un gesto de gratitud a Dios, pero también de compasión por las almas. Porque ¿cómo creerán si la iglesia no predica? Y hermanos, ¿y cómo van a ser enviados si no hay? No, ya lo dejé ahí. Dios iba a levantar hombres elegidos por Él para promover y para dirigir las actividades de ese pueblo. Sí, Dios estableció la iglesia y dentro de la misma iglesia Dios levanta ministerios para la edificación de esta iglesia. Y Él mismo constituyó
a unos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros. Es decir, estableció 5 ministerios para edificar al pueblo del Señor de diferentes formas, porque los ministerios actúan de forma distinta, de forma distinta. Quiere decir entonces que en una iglesia deben estar los 5 ministerios. ¿De dónde coge uno aquí? De cada iglesia tendría que tener un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. ¿De dónde coge? No hay tanta carne, ¿verdad? Sí, pero sí dice que debemos estar expuestos a los diferentes ministerios. La iglesia debe estar expuesta a los diferentes ministerios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fueron dados para edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia. Gloria a Dios. El pacto hecho bajo la gracia nos fue dado para sustituir el anterior. Eso puede leer usted el libro de Romanos, léase usted el libro, todo el libro de Romanos esta semana y lo va a entender bien. Está bien explicado. Es decir, el pacto de la gracia es superior al pacto de la ley, porque a través de la ley ningún ser humano pudo justificarse delante de Dios. Pero por la fe en el sacrificio de Cristo, sí, el ser humano se justifica delante de Dios. Y millones han venido al conocimiento de Dios y millones han sido considerados justos a los ojos de Dios por la imputación de justicia a través del sacrificio de Cristo en el ser humano. Gloria a Dios. Entonces, si usted no es justo, usted no tiene parte en el reino de Dios. Ahora, hago la aclaración, no son sus obras de justicia, es la justicia adquirida a través de la fe en Jesucristo. Porque yo no me puedo justificar a mí mismo, porque Él es el que justifica, Él es el que santifica, Él es el que salva, Él es mi gloria y es el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios. Ese es el pacto de la gracia. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En el pacto de la gracia. Porque en la ley era, haga esto, haga lo otro, haga aquello, no haga esto, no haga lo otro, esto es malo, aquello es malo, aquello es malo, aquello es malo, lo otro también es malo, y así que tenga mucho miedo de Dios. Sí. Y en la gracia, ¿qué es lo que yo aporto en la gracia para ser salvo? Mi pecado. Yo vengo delante de Dios y digo, sé propicio a mí que soy pecador. Me reconozco pecador delante de Dios, confieso mi pecado delante de Dios, me aparto del pecado delante de Dios que está en mi vida y hermanos, y no practico más el pecado. Y ya no practico el pecado. El cristiano que practica el pecado es cristiano solo de nombre. Sí, se lo repito. El cristiano que practica el pecado es un cristiano solo de nombre. Sí. Ahora, ¿quiere decir que los cristianos en la gracia no pecan? No deberían de pecar, pero si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos mentiroso a Dios. Fallamos, hermanos. Por eso es que dice la palabra, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no practiquen el pecado. Pero si ustedes pecan, abogado tienen delante de Dios. Se nos dejó esa licencia no para pecar, sino más bien para que nos consagremos a Dios, para que nos guardemos para Dios. Al nombre del Señor sea la gloria. Ahora, ¿qué acontecimientos de importancia tendrán lugar durante la dispensación de la gracia? Ahora, el primero más grande fue el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, porque prácticamente ahí es donde comienza la vida de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo no es para que yo tenga una apariencia de espiritualidad en mi vida.
El derramamiento del Espíritu Santo en cada creyente es para que tenga poder y autoridad para predicar las buenas nuevas. Juntamente con el derramamiento del Espíritu Santo vino la repartición de dones del Espíritu Santo. Un don es un ¿qué? Un regalo. Es un regalo. Es decir, diferentes tipos de dones. Ahora, esos dones espirituales fueron dados a la iglesia. Son para la iglesia. ¿Pero para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, hermanos, de cuando en cuando había por ahí un hombre y venía el Espíritu Santo sobre él y agarraba y arrancaba unas puertas, se las echaba al hombro y las iba a dejar allá una puerta como una tonelada. O agarraba una quijada de burro de asno y mataba a 1000 viejos porque el Espíritu Santo lo había llenado. Eso no pasa en la gracia. Sí, eso no pasa en la gracia. Porque el Espíritu Santo, a veces nosotros decimos, descienda Espíritu Santo, descienda, descienda. Ya descendió hace 2000 años. Es que ya descendió hace 2000 años. Sí, entonces, pero yo quiero que me bendiga. Pues Él te quiere bendecir más de lo que usted quiere ser bendecido. Sí, ¿por qué? Porque Él ya habita dentro de usted. Si no hay una manifestación del Espíritu Santo en su vida, es porque está contristado, porque usted no le da lugar al Espíritu Santo. Me estoy dando a entender. Gloria a Dios. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, es un acontecimiento, hermanos, tremendo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en segundo lugar, la predicación del Evangelio a toda criatura, tanto gentil como judío, a toda criatura, porque fue ir y predicar el Evangelio ¿a quién? El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Sí. Por medio de la fe, tanto judíos como gentiles, hermanos, estarían o entrarían a formar parte de un solo pueblo. Porque hubo se rompieron las barreras de separación y de los dos hizo un solo pueblo. Dice la palabra en Efesios 2:11 al 22, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Esas son palabras bonitas. Es decir, éramos llamados incircuncisión. Los judíos nos llamaban perros, nos llamaban como inmundos, nos llamaban de todas formas horribles. Pero sin embargo, todas esas cosas fueron abolidas con la gracia. Gloria a Dios. Dice, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Cómo estábamos? Lejos. Y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el antiguo pacto, Israel era como la clase espiritualmente hablando. Ahora dice, no, para Dios es lo mismo un judío que un gentil. Entonces, esa idea un poco retorcida, que a veces hay, de que tengo que dejarme crecer la barba y ponerme un cosito aquí, y, pues, sí, y esas cosas, y amarrarme algo aquí, que me va a hacer más espiritual, hermano. Esos son chocheras, hermano. Son chocheras. Eso es porque no han sabido, hermanos, interpretar o conocer bien la palabra. Sí. Yo no tengo, hermanos, que ponerme un batón así y unas cosas así para ministrar al pueblo. Yo soy uno del pueblo, no soy más que ninguno de ustedes, solamente que la gracia de Dios me escogió para que le sirviera. Y después de ese llamamiento me preparé delante de Dios para servir adecuadamente a la iglesia. Me estoy dando a entender, hermanos. Pero el hecho de que sea pastor no me hace más que nadie. El hecho de que sea gentil no me hace menos que nadie tampoco. Soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Y usted es lo que es por la gracia de Dios. Usted vale mucho. La sangre de Cristo fue pagada para que usted hoy sea un hijo, una hija de Dios. Al nombre del Señor sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces, en la gracia se forma un pueblo que es llamado el cuerpo de Cristo o la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo llamó a este cuerpo de personas redimidas por su sangre mi iglesia. Entonces, hermano, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Para Israel hay un trato especial. Es el pueblo del Señor y hay un trato especial. Para la iglesia, que es redimida con la sangre de Cristo, hay otro trato especial. Hay promesas para Israel, hay promesas para la iglesia. Sí, hay acontecimientos que van a ocurrir dentro de la iglesia solamente, no en Israel. Sí, en la iglesia solamente, como hubo tratos de Dios solo para Israel. Por eso es que cuando leemos la escritura, yo tengo que entender si la palabra que estoy leyendo es para Israel o es para todos. Principalmente la doctrina de la iglesia está en las epístolas paulinas o en las epístolas generales, en lo que son las epístolas. Porque los evangelios, aunque está dentro del Nuevo Testamento, es una transición entre la ley y la gracia. Porque los evangelios tienen narraciones de un montón de eventos que son propios de la ley, que cesaron cuando vino el Espíritu Santo y se derramó sobre la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, los 4 evangelios son una transición de ley a gracia. Pero Jesucristo hizo esto y participó de las fiestas. No solo participó de las fiestas, fielmente participó de todas las fiestas, porque como judío él vino a cumplir la ley. Pero como cristiano ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que debemos entender. La ley quiere decir que entonces la ley de Dios no me alcanza. No, lo que no me alcanza es la ley de Moisés. La ley de Dios existe desde siempre y existirá siempre. Por eso es que Pablo dice que la ley de Dios es santa. ¿Por qué? Porque siempre será malo matar, hermanos. Esté yo bajo la gracia o en el milenio o en la eternidad. Robar, matar, mentir, todas esas cosas son pecados y son abominables a los ojos de Dios. Sí, pero no es cuando yo hablo de la ley, hermanos, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ¿sí? Pero ahora estamos bajo la gracia.
bajo la gracia. A finales de la dispensación de la gracia, y yo pienso que estamos llegando a finales de la dispensación de la gracia. Alguien pregúnteme, ¿por qué piensa eso? Vea, le voy a decir por qué no, cuál es la razón que yo pienso, pero no es esa la razón por la cual yo pienso esto. Yo no estoy pensando esto, hermanos, porque haya guerra en Palestina. No por eso estoy pensando eso. No estoy pensando eso porque la iglesia está guachi hoy en día. No estoy pensando eso, por eso. Estoy pensando eso porque debe ser el pensamiento de todo cristiano en toda época de la historia de la iglesia. Porque todo cristiano debe anhelar la venida del Señor. Sí, vea, hace 42 años estaba noviando yo con Mayra y en estos días ya estábamos preparando, yo creo que boda, o íbamos a empezar a preparar boda hace 42 años. Y nosotros decíamos, bueno, y ahí casémonos, últimamente si no tenemos hijos, no tenemos hijos. Al fin y al cabo ya viene el Señor. Hace 42 años. Y ahora yo sigo diciendo, bueno, ya Dios me dio hijos. Usted sabe qué viejo estoy, hermano, que mi hijo ya va a cumplir 41 años. Qué viejo estoy. Pero sigo pensando igual, que el Señor puede venir en cualquier momento. Porque ese pensamiento debe estar en el corazón de la iglesia. Porque dentro de la doctrina de la iglesia, Dios Espíritu Santo dejó una incertidumbre para que todos estemos preparados en todo tiempo. En todo tiempo. Para que no nos descuidemos, para que siempre estemos buscando la presencia de Dios. Entonces, el día y la hora. Él dijo, solo el Padre, no, nadie dice alguien, el Padre siempre ha sabido cuándo es el día y cuándo es la hora. Ya eso está establecido desde siempre. Pero ningún ser humano lo sabe. Y para que un montón de bateadores, especuladores, ya estoy como el profe, yo, ay, Señor mío. Para que un montón de bateadores y especuladores no afecten su forma de pensar, hermanos. Hermanos, el Señor viene ya en cualquier momento. Él viene en cualquier momento. Pero, hermanos, no es por lo que está pasando en Medio Oriente hoy en día. Vea, jamás son los mismos filisteos de hace 2500 años. ¿Recuerda usted que la Biblia dice, cuando era costumbre que los reyes salían a la guerra y David estaba en el... Sí, era una costumbre, hermano. Es un pueblo acostumbrado a vivir en guerra. Pero vea lo que dice la palabra para que los especuladores ya no especulen más. Vea lo que dice la palabra. Estarán todos durmiendo. ¿Qué hora es? ¿A qué hora duerme la gente? Uno será tomado y el otro será dejado. Si usted anda guachi y su cónyuge está bien consagradito y usted hace así, es una de dos, o anda en el baño o vino Cristo. Sí. Entonces, uno será tomado y el otro será dejado. 12 serán en el molino. ¿A qué horas iba la gente a moler? Uno será tomado, el otro será dejado. 12 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, cuando yo veo la gente está durmiendo, la gente está en el molino, la gente está trabajando, están en la fábrica, están en la oficina, y cuando sonó la trompeta, uno será tomado y el otro será dejado. O sea,
Hermanos, el mundo va a estar viviendo una normalidad, de acuerdo a la palabra profética, una normalidad, y en el momento, pero vea cómo dice, y en el momento que menos piensan, será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del arrebatamiento. Porque una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida. Una cosa son las bodas del Cordero, otra cosa son las cenas de las bodas del Cordero. Son cosas muy parecidas y por eso que estoy hablando estos temas de eventos del porvenir, porque hay muchas personas cargadas de una gran ignorancia escatológica que simplemente dan la palabra porque, hermanos, así que el papel aguanta y el que tiene lengua puede hablar lo que se le antoje. Pero vea, hay una advertencia sobre los tiempos finales. Dicen que se amontonarán. Sí, no dice que habrán uno que otro. Se amontonarán maestros. Falsos maestros. Falsos maestros se amontonarán. Y aún a muchas personas conocedoras los van a engañar. Entonces tenemos que apercibirnos. Porque Pablo le dice a Timoteo, así como si yo fuera Pablo y Juancito fuera Timoteo. Juancito, tenga mucho cuidado de la palabra. Porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Uno no puede estarle prestando atención ni diciéndole amén, hermano, a todo lo que sale, hermano. Hay muchas cosas buenas en la internet, pero no todo lo que está en la internet está bien. Ahí escriben, hermanos, los testigos de Jehová, ahí escriben los mormones, ahí escriben adventistas, ahí escriben todas las posiciones teológicas habidas y por haber, ahí está en internet. Y muchas veces le dicen a uno, vea qué tremendo, qué elocuencia de hombre para hablar. Y cuando usted lo escucha dice, uy, ¿quién subiría esto? Gloria a Dios. A finales de esta dispensación, ¿cómo le dije? ¿Cómo va a terminar? Con el arrebatamiento de la iglesia. Para estos efectos, los muertos en Cristo van a resucitar primero, después los vivos serán transformados para recibir al Señor en el aire. En San Juan 14, en el versículo 2, el Señor dice, en la casa de mi Padre, sí lo tenemos claro, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Es decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 25, del 1 al 3, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Inmediatamente después del rapto de la iglesia, comenzará la gran tribulación. Yo soy del creer, y de una vez, porque hay diferentes posiciones, que el Señor puede venir antes de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación o al final de la gran tribulación.
tendría que hacerle un semestre de estudio para explicarle por qué creo que el Señor viene antes de la gran tribulación. Entonces, como la oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue, lo dejamos así. Sí. Y si tiene una duda, usted sabe que no tiene que pedir una cita un mes antes para hablar conmigo. Simplemente nos sentamos y conversamos y nos tomamos un tintico, dijo el colombiano. Sí. Lo cierto es, hermanos, que mi posición es que el Señor viene justo antes de la gran tribulación. Y entonces viene el Señor, la tribulación, tiempo de 7 años de duración en que Dios derramará sus juicios sobre esta tierra y su ira sobre el imperio del anticristo y de los impíos. ¿Y qué es un impío? Un impío es aquel que, habiendo conocido a Dios, le resbala lo que es Dios. Porque la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, y hace una diferencia después, ¿dónde queda el impío y el pecador? Hay diferencia entre el que no conoce a Cristo y el impío. Gloria a Dios. Seguimos. Uy, ya se me fue el tiempo, hermanos. Bueno, al final de la tribulación Jesucristo vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14. Al día de hoy sabemos lo que la iglesia y el mundo ha pasado, hermanos. Pero ¿qué es lo que falta por pasar? Bueno, solo la palabra profética nos advierte. Hay 2 capítulos enteros sobre esta palabra profética. Mateo 24, Mateo 25, son 2 capítulos escatológicos que hablan de eventos del porvenir. Jesús está a las afueras de Jerusalén. Ese es el contexto. Jesús está fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, gloria a Dios. Y respondiendo él les dijo, ay Dios, le pegué un dedazo y... Ok, ya. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ya, ahora sí. Ya. ¿Veis todo eso? Ahí quedamos, ¿verdad? Mateo 24:1. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le están mostrando ¿qué? Todos los edificios del templo, la explanada del templo y todas aquellas majestuosidades. Dice, aquí no quedará nada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, a las afueras de Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y le hacen 3 preguntas al Señor. Véalas aquí bien claras. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrán del fin del siglo? Son 3 preguntas. Entonces, Mateo 24 y Mateo 25 habla de las señales, digamos, y habla, lo que el Señor hace es dar respuesta acerca de todas esas cosas que Él les acaba de profetizar. Mateo 24 y 25 habla de señales antes de la venida de Jesucristo. Habla, pero que también habla acerca de la profecía de cuando Tito, el general romano, entraría a Roma, digamos, a Jerusalén,
y que derribaría todo y haría un sacrificio. Dice la historia que sacrificó un cerdo sobre el altar en Jerusalén. Y entonces comienza a responder esas tres preguntas. La dispensación de la gracia terminará al igual que otras dispensaciones, o sea, con un juicio tremendo de parte de Dios sobre los que le desobedecen. Y es que, hermanos, vean, Dios hizo todo para que seamos salvos. ¿Sí o sí? ¿Qué puede haber en el corazón de un hombre que el Espíritu Santo le muestra el camino de vida? Es decir, vaya por el camino de vida y que diga, no, no quiero. Vaya por el camino de la bendición, no quiero. Hay un Salvador porque usted está perdido. Quiero seguir perdido. No, pero es que cuando yo rechazo a Cristo, hermano, es lo que estoy haciendo. Porque cuando soy expuesto ante esa verdad, que soy pecador y que estoy perdido, pero que Dios hizo todo para salvarme y yo no quiero ser salvo, lo que le estoy diciendo a Dios, sin palabras, le estoy diciendo, no me importa lo que hiciste por mí, yo quiero seguir viviendo en mi vida de pecador. Esa es la gran realidad. Entonces, cuando alguien dice, yo no creo que un Dios justo y de amor vaya a condenar a alguien, es que Dios no condena a nadie. Dios hizo todo para que el hombre pueda ser salvo. El hombre escoge condenarse, el hombre escoge perderse, porque todos vamos a ser, hermanos, seducidos por el Espíritu Santo en un momento de nuestra vida para que nos volvamos a Dios. Así que si usted vino en esta mañana y no ha aceptado a Cristo, si usted vive siempre como comiendo limón agrio, enojado con todo el mundo, hermano, ya es hora de que se arrepienta y que se vuelva a Dios y que reciba la paz de Dios en su corazón y permita al Espíritu Santo que cambie su vida. Su nombre sea la gloria, hermano. Y es que viera que uno predica estas cosas, hermano, y uno se revoluciona. Porque el apóstol Pablo, hermano, y se lo voy a decir así bien clarito, el apóstol Pablo toma un capítulo entero y se lo escribe a los Corintios, capítulo 10 de 1 de Corintios, y habla acerca de Israel. Dice, porque Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos experimentaron el calorcito de la columna de fuego en la noche y todos pasaron el mar en seco y ellos bebían del agua que fluía de la roca y la roca era Cristo y ellos comieron del maná del cielo. ¿Sí o sí? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios. Y cuando yo veo que la palabra llama a la iglesia manada pequeña, pero al Padre le plugo o le plació darles el reino. El Padre quiso darle el reino. ¿A quién? A una multitud, a una manada pequeña. Claro, no me voy a agarrar de ahí porque ese texto lo usan la gente sectaria para decir, somos poquitos pero benditos. No. No. Pero sí, hermanos, le digo para que usted mire dentro de su corazón si usted es parte de esa manada pequeña, si usted es un cordero de Dios, si usted es una oveja del Señor, si usted es salvo, si usted está viviendo vida consagrada a Dios como respuesta al nuevo nacimiento. Porque, hermanos, muchos son los y pocos. Si el justo con dificultad se salva,
¿Dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, hermano, esto no es jugando. Si usted va a buscar de Dios, busque de Dios. Así apasionadamente, desesperadamente. No porque Dios esté perdido, sino porque tal vez usted puede estar dando pasos de perdido. Y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Vuelva hacia Dios, hermano. Entonces, Mateo 24 y Mateo 25. Y hermanos, ya voy a ir cerrando y les voy a leer una parte de Mateo 24. Dice, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Hermanos, les decía, no se consagre a Dios porque Israel está en guerra en este momento. Conságrese a Dios porque usted es un hijo de Dios. Porque ese es el llamado que usted tiene. Porque con guerra o sin guerra el Señor va a venir cuando va a venir. Y usted tiene que estar preparado. Con guerra o sin guerra, en cualquier momento usted se muere. Y tiene que estar listo para entrar a la presencia del Señor. Con guerra o sin guerra. Porque usted es un hijo de Dios. Entonces el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues el que tiene oídos para oír, dice Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, a las 7 iglesias es el mismo mensaje. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. No importa el pecado en que esté aquella iglesia, Dios la llama al arrepentimiento porque Dios no quiere que nadie se pierda. Gloria a Dios. Entonces no importa, hermanos, si hay guerra o no hay guerra, no importa qué está pasando, hermanos. Lo que sí importa es que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y tiene un llamado para una salvación tan grande y una salvación eterna. Gloria a Dios. Y lo dice claro el Señor en Mateo 24. Dice, estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán casándose, así era en el día de Noé, y nadie entendió hasta que vino el diluvio sobre ellos y se los llevó a todos. No entendieron, no entendieron. Y dice la palabra, estarán 2 en el campo, uno será tomado, otro dejado, 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Porque sabe de esto, que si el padre de esa familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, porque si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. A modo de repaso,
La próxima la semana vamos a ver cómo será la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, porque nada más pasé así volando, pero yo quiero que a usted le quede bien claro. No me importa, hermano, llevarme un mes o hasta enero, todo el mes de enero, no me importa, porque es palabra que la iglesia debe conocer, porque, hermanos, es cimiento. El edificio que no tiene cimiento se cae en el primer remesón que venga. Usted como cristiano tiene que tener cimiento, y el cimiento está sobre los apóstoles, sobre profetas y apóstoles, o sea, sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto. Entonces vamos a estar en la palabra y vamos a estar estudiando sobre estos temas.